Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente, derribaré los graneros, construiré otros más grandes, almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio empieza hoy diciéndonos que viene uno de entre la gente y le dice a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Esta era una forma normal cuando en los judíos de la época, antes de llegar a un juez y denunciar a un hermano, entonces podían haber consecuencias duras, pues se buscaba gente de bien que hiciera de mediador. Esto que se hacía en aquella época lo vuelve a recoger y lo recoge también el Código Civil actual. Primero, mejor que haya mediadores, gente de buena fama, que haga de mediador antes de llegar a un juicio. Y esto hoy más que nunca se intenta, se consigue poco, pero se intenta que también sea así. El problema es que Jesús ante esto le dice: ¿quién me ha constituido a mí juez o árbitro entre vosotros, en el sentido de hacer de mediador así entre vosotros? No. Aquí estamos mucho más arriba. Mediador sí, pero entre el Padre y las personas. No simplemente para resolver líos de herencias. Como sabéis muy bien, las herencias es lo que más divide a las familias. Y no estamos hablando de herencias grandes, incluso las herencias más pequeñas. Lo que a mí me toca, lo que no me toca, lo que me dan, lo que no me dan. Es que esta parte, ¿y cómo puede ser? Y resulta que al final lo único que hay es medio piso que ha de ser para la madre, pobre madre, que si no se queda sin nada, y que el marido la ha dejado a ella, y los hijos discutiendo si tienen derecho a quedarse el piso de la madre. Y dices: ¿pero de qué vais? Pues eso se ve una y otra vez en herencias, ya digo, pequeñas. Cuanto más en las herencias grandes que dividen del todo. Y todo viene de un gran problema, y es qué importancia se da a las cosas, a las posesiones, a los bienes. Claro, para algunos eso es todo lo que hay. Yo estoy aquí para disfrutar, para tener el máximo posible y hacer lo que me dé la gana. Y el dinero me da esa posibilidad. Así que el rico puede hacer lo que quiera porque el pobre no puede hacer nada. Hay una parte de cierto en esto, y es que muchas veces el que es pobre lo pasa muy mal, porque no puede hacer incluso aquello que debería hacer, y es una vida mínimamente decente, y a veces ni a eso llega. Por eso a veces decimos: bueno, la gente piensa mucho en el dinero. A veces es verdad, pero a veces hay que pensar, sobre todo aquellos que están muy mal económicamente y que quieren salir de una situación realmente mala. Estos claro que han de pensar en el dinero, en lo que gastan, lo que no gastan. Bueno, todo el mundo ha de pensar en lo que gasta y no gasta, pero quiero decir, algunos no tienen ni para pensar en eso. Y algunos realmente pues han de estar o están obsesionados en cómo salir de eso.
pero la mayoría lo que está obsesionada es en el tener más. Un poco lo de esta, aquí como siempre es una exageración, esta parábola, pero una exageración que demuestra lo que mucha gente piensa. Esta cosecha que nos dice habla de este hombre rico, pero primero nos dice el porqué. Guardaos de toda codicia. Recordemos lo que decía la primera lectura, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y hablaba de lo que es el dinero, y las cosas, cuando uno quiere tenerlas, muy bien, y se muere, ¿para quién serán? Uno dice, pues fácil, para los hijos. ¿Cuántas veces hemos visto gente que ha luchado por construir su gran empresa, su imperio económico? Viene el hijo, se lo malgasta todo. ¿Y qué? ¿Por qué y qué? Porque es el problema de no haber entendido para qué son los bienes y de quién son los bienes. Aquí hay una mentalidad que es, bueno, yo me lo he trabajado, esto es mío y hago lo que quiero. Y aquí ya empezamos con un malentendido del todo. ¿Un cristiano puede decir realmente esto es mío y solo mío? Pues en sentido estricto no, porque sabemos que todos los bienes son de Dios. La prueba es que el día que nos muramos no nos llevamos nada, absolutamente nada. Eso quiere decir que no es nuestro. Si fuera nuestro nos lo llevaríamos. Nuestras buenas obras son nuestras, nuestros actos de caridad son nuestros, nuestros tesoros en el cielo, esos son nuestros y nos los llevamos al cielo, los que vayamos al cielo. Si vamos al infierno, no, pero si vamos al cielo, sí. Entonces, todo lo que hay aquí en la tierra es de Dios. Él es Señor y Creador de todo. Entonces, ¿en qué sentido esto es nuestro, nuestras cosas? Pues en el sentido que somos administradores. Todo lo que tenemos no es en propiedad, es en administración. Y lo hemos de administrar entendiendo que todo lo que tenemos es de Dios y ha de ser administrado para hacer el bien. Cuando alguien piensa que porque es mío puedo hacer lo que quiera, ha dejado de ser cristiano. Ha dejado de entender lo que es un cristiano. Lo que quiera siempre que sea para el bien. Tengo que hacer el bien a mí, a mi familia y a los que menos tienen con aquello que yo tengo. Cada uno en la medida de su posibilidad, claro que sí, pero nada es nuestro en el sentido absoluto, sino que hemos de responder ante Dios de lo que hacemos con aquello que llamamos nuestro, pero que es suyo, es de Dios. No hay nada que no sea de Dios. Él es el único que tiene derecho a todo y nosotros disfrutamos de las cosas de Dios. Por eso cuando atentamos contra lo que Dios quiere, vamos mal. Y muchas veces de ahí vienen todos los males. Eso la gente con mentalidad de rico no lo entiende. Cuando se dice que realmente las riquezas pues son el principio del pecado y son la raíz del pecado. La gente dice, pero ¿cómo puede ser? Hombre, no, el dinero pues lo que sirve para hacer muchas cosas buenas, ¿cómo va a ser raíz del pecado? Pues sí, porque lleva la codicia. Lleva esa mentalidad también de muchísimos cristianos que solo saben valorar a los demás según lo que tienen. Y así lo vemos en muchas familias. Si hay un pariente rico, la gente lo aprecia y los invita. Si hay un pariente pobre, la gente pasa de él, no siempre, pero muchas veces. Se atiende a las cosas según la riqueza o a las personas según su riqueza. ¿Cuántas veces esto se ve a veces también en los matrimonios? Si el novio o la novia del hijo o de la hija es de familia adinerada, si tiene estudios entonces es un buen partido. Si no tiene dinero o no tiene posibilidades para tener después dinero, es un mal partido. Pero ¿te has fijado en cómo es realmente? Si es cristiano o no.
si realmente tiene unos valores cristianos bien puestos, si es una persona de bien, eso no importa. Lo que importa es si es un buen partido económico. Y después todo sale mal, claro. Todo lo que se plantea mal desde el principio acaba peor. Si lo que empieza bien nunca sabes cómo acaba, lo que empieza mal acaba siempre peor, o casi siempre. Guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Esto es muy curioso porque lo hemos visto con mucha gente. Mucha gente que toda la vida trabajando para llegar arriba económicamente, y cuando llega se muere. Y dices, bueno, ¿y todo eso para qué? Para los hijos cuando hay, para que se lo malgasten, porque normalmente no saben hacer, también. ¿Qué has hecho en tu vida? Solo fabricar cosas, hacer algo, tener dinero. Mal vamos. La vida primero es ser fieles a Cristo, ser fiel a Dios. Todo lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Pero ¿dónde está tu principio básico? ¿Es Dios o son las cosas? Cuando son las cosas ya sabemos lo que te espera, el nada. Si es Dios ya sabemos dónde está tu tesoro. Y eso es lo que pasa con los ricos. Cuando los ricos tienen su principio en su dinero, ya sabemos cómo acaban, en la miseria del infierno. Cuando tienen a Dios como principio y saben administrar como administradores, no como propietarios, aquello que tienen para el bien también de ellos, pero también de los demás, entonces tienen su tesoro en el cielo. No es cuestión de decir, mira, es que los pobres son todos buenos y los ricos todos malos. No. Hay muchos pobres con mentalidad de ricos, que solo piensan a ver qué les va a tocar la lotería o lo que sea, y van a ser ricos y cómo vivir de ricos, y viven en una fantasía continua del tener y con una envidia, y son pobres. Y otros pobres que no tienen ninguna envidia y son buena gente, hay de todo. Y hay ricos que son un desastre, y algunos, por gracia de Dios, que son cristianos y buenos cristianos, pocos. Pero también hay a verlos, haylos. No es cuestión de lo que tienes, sino de cómo eres interiormente y cómo usas aquello que tienes. Si en primer lugar pones a Dios y el bien, y te pones como administrador de lo que tienes, o si solo miras a ti mismo al estar bien, al llegar a quién sabe qué, al vivir desahogadamente, al hacer lo que te dé la gana, pasando de Dios y de los demás. Ahí está la gran diferencia. No si uno es rico o pobre, sino cómo aquello que tiene lo interpreta en su corazón. Si vive de rico aun siendo pobre, o vive de pobre aun siendo rico. Pidamos al Señor que nos ilumine, que nos haga ver que el principio de todo es Él mismo, y sin Cristo nada podemos hacer. Si no le seguimos a Él, no entenderemos el valor de las riquezas, que no son para vivir de ricos, sino para el bien en el fondo de todo.